Claro que sí, mi nombre es Israel Zamora, ex senador de Morena. Mira, lo que sucedió en Chihuahua fue eh, un evento en donde pierden la vida dos agentes de la CIA y dos mandos de la Agencia de Investigaciones del Estado de Chihuahua. Muy lamentable, pierden la vida y se da en un contexto en donde digamos, la soberanía de México ha tenido que ser defendida desde la propia presidencia de la República. Y en un operativo que se sabe hasta este momento muy poco. Y ahí es cuando comenzamos a insertarlo en el contexto político que vive el país. Es un operativo en donde las autoridades federales no estaban enteradas de que estaban participando los agentes de la CIA. Había elementos del ejército mexicano en el operativo, sí, pero como ocurre en toda la República, los 32 estados participan en esta coordinación de seguridad con las fuerzas militares mexicanas, con la defensa específicamente, pero lo raro es que los agentes estaban uniformados como miembros de la Agencia de Investigación Estatal y eso ya contamina todo el ambiente político mexicano, ¿no? Yo quisiera mencionar, a veces no se dice o no hemos entrado al análisis suficiente del propio operativo. La gobernadora ahora de Chihuahua dice que ella tampoco sabía, creó en digamos, una agencia o una comisión para averiguar qué había sucedido y la conclusión de este grupo que investigó en Chihuahua, pues culpa al director de la agencia de investigación que falleció también en el evento. Entonces hay muchas cosas que no son creíbles. Hubo confusiones, hubo declaraciones encontradas entre el propio fiscal que días después renuncia al cargo, evidentemente porque ahí hay algo que se tiene que investigar y por eso es que ha entrado la Fiscalía General de la República a investigar. Pero cuando tú analizas ya el operativo y le pones una lupa, te vas a dar cuenta que hay muchas inconsistencias. Primero, digamos, al elaborar un operativo de esa naturaleza, en donde van a participar los agentes de la CIA, evidentemente debió haber unas reuniones previas para determinar la estrategia o las tácticas que se iban a implementar en el propio operativo. Y ahí incluye el análisis de las rutas de llegada de las fuerzas de seguridad que evalúan dónde son los accesos que tienen que cerrar, cuáles son los puntos ciegos en donde pueden ser atacados, porque se iba a realizar un operativo en donde iban a destruir laboratorios. Entonces, evidentemente, tuvieron que hacer un análisis previo, reunirse, o sea, no son operativos improvisados. Y no solo eso, sino también los puntos que le llaman ellos de extracción o de repliegue, y las rutas de extracción por donde vas a salir en caso de que haya una complicación, evidentemente son analizadas previamente. No es algo que llegues y, encontramos 6 laboratorios y ahorita aquí. Y coincide que estaban 2 agentes de la CIA disfrazados de agentes de la Agencia de Investigación Estatal. Evidentemente no. Y lo que resulta más raro es que dicen que mientras van saliendo por estas rutas que debieron ser analizadas previamente para ver qué riesgos había de deslaves o si en lluvias podía haber alguna complicación, lo más raro es que dicen que el vehículo que cae, dicen algunos medios de Estados Unidos que cayó 180 metros y que al caer explotó. Lo más raro es que dicen que era el vehículo que iba en lo que le llaman la punta. Normalmente los que van en la punta en un operativo de seguridad de esta naturaleza son los elementos de reacción inmediata, o sea, elementos armados que si ven un bloqueo, porque a las personas que afectaste, pues evidentemente pueden realizar bloqueos o muchas cuestiones, es un grupo operativo de reacción inmediata que te puede ayudar a liberar o a desbloquear o a avisar a los que vienen atrás que hay un bloqueo. Entonces, normalmente los directivos, así como las personas que son aseguradas durante los operativos, que pueden ser víctimas, pueden ser los propios delincuentes que se detuvieron durante el operativo, normalmente van en medio del convoy
y adelante va, repito, quienes van abriendo la brecha, quienes van abriendo para que no haya seguridad y van reportando todo. En este caso no. Esa es otra inconsistencia de este operativo. Según se dice, que en la punta iba el director de la agencia de investigación y el chofer, me imagino, y también los dos agentes de la CIA. Y eso ya te dice, ahí hay algo raro. ¿Qué se tiene que investigar? Desde mi punto de vista, lo primero que se tiene que investigar una vez que se ha confirmado que los agentes de la CIA participaron, porque lo confirmó la propia embajada de Estados Unidos, que dijo que eran miembros de la embajada, y ya después se acreditó que uno de ellos inclusive había estado en Afganistán, había sido miembro de los Marines de Estados Unidos. Pues ya que garantizaste, o prácticamente ya es un hecho, que hubo agentes de la CIA participando operativamente, pues lo primero que se tiene que investigar es cómo murieron. No solo ellos, sino cómo murieron los dos, el director de la Agencia de Investigación de Chihuahua, que no es poca cosa que haya muerto. Se tiene que investigar, y si van en la punta, ¿quién diseñó ese operativo? Precisamente todo eso es lo que tiene que estar investigando la Fiscalía General de la República, y en un segundo plano paralelo, no quiere decir que primero uno y el otro después, sino de manera paralela analizar las violaciones que se cometieron a la Ley de Seguridad Nacional, que tampoco son poca cosa. El artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional establece que cuando ingresa un agente, tiene que cumplir ciertos requisitos, porque cuando la legislatura pasada, en la que nos tocó a nosotros en el Senado de la República, el presidente Andrés Manuel reformó esa ley, porque precisamente antes el gobierno de México, sobre todo con Felipe Calderón, abrió la puerta para que ingresaran agentes. Recordemos dos operativos que realizó Felipe Calderón, que fue el Plan Mérida, y dentro del contexto del Plan Mérida, lo que se llamó Rápido y Furioso, pues fueron dos estrategias de seguridad fallidas. Una, la de Rápido y Furioso, que terminó armando al crimen organizado. Armas de Estados Unidos a través de ese operativo llegaron a las manos de los narcotraficantes mexicanos, con las que mataron a mexicanos y con las que también permitieron que llegara droga que terminó matando a estadounidenses en Estados Unidos. Y Felipe Calderón pues no tenía el control, había agentes aquí operando y nunca se supo. Entonces el presidente Andrés Manuel dijo, a ver, vamos a primero reformar para que haya la obligación de que cualquier agente, puede ser Estados Unidos, pero podría pasar con Rusia, podría pasar con China, que pueden ir en contra de los intereses de Estados Unidos y de Norteamérica en general. O sea, puede haber muchos que se pueden meter o muchos supuestos que se podrían pensar, y Estados Unidos decir por qué están operando los rusos y por qué están operando los chinos. O sea, ese descontrol se tenía que acabar. Y entonces el presidente Andrés Manuel dijo, cualquier país con el que tengamos celebrados acuerdos de seguridad o tratados por los cuales podamos colaborar en materia de seguridad para defender los intereses de México, es necesario que nos avisen que van a entrar. Y ya no para realizar actividades operativas, sino solo de colaboración, intercambio de inteligencia, que eso sucede. Y entonces se reforma la ley y se establece este artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, en donde lo primero que te dice es cualquier agente tiene que tener una acreditación. Y nuevamente, en este caso de Chihuahua, fallan ahí, porque uno de los... ya se sabe en este momento que uno de los agentes que falleció entró como turista, sin siquiera tener posibilidad de realizar actividades remuneradas. Y el otro entró con pasaporte diplomático, y entonces ya incumplieron la fracción primera del artículo 71. Pero luego te dice ese mismo artículo, los que ingresen, aunque ya estén acreditados, no pueden realizar actividades que estén, digamos, previstas como exclusivas de las autoridades mexicanas. Y ahí entra esta cuestión operativa, en donde ¿por qué les pusieron un uniforme de la Agencia de Investigación Estatal de Chihuahua? Entonces, hay muchas inconsistencias. Salió la presidenta de la República a decir, nosotros no estábamos enterados de esto. O sea, se hizo en una vinculación de alguien con del gobierno de Chihuahua, que es lo que investiga la Fiscalía, quién autorizó
ese operativo y quién autorizó que estuvieran participando esos dos agentes. Y también se solicitó a través de una carta diplomática pues explicaciones a la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos acordó, digamos, porque así lo establece la Ley de Seguridad Nacional de México, que cualquier agente que ingrese a nuestro territorio tiene que emitir un informe mensual. Entonces hay que esperar ese informe mensual que prevé la ley. Ese mismo artículo 71 en su fracción quinta, me parece, establece que debe haber un informe mensual en donde se dice estos son los agentes, están en estas actividades, incluso la información que recabaron es esta, y ese informe creo que ya debería de estarse cumpliendo los días, y en breve yo creo que estaremos conociendo una versión de Estados Unidos que hasta este momento pues solo salió el embajador Ronald Johnson a decir que eran miembros de la embajada, pero ya ha habido como un resguardo ya de la información, evidentemente por todo lo que generó. Es evidente que hubo una vulneración a la soberanía de nuestro país, en tanto que un país extranjero tenía agentes trabajando, pero ahora se tiene que determinar quién del gobierno de Chihuahua fue el que permitió que esto sucediera. Y ese es el contexto más o menos que estamos viviendo con este asunto, que no es menor, porque también se da en un contexto en donde la soberanía de México ha tratado de ser vulnerada, precisamente porque al llegar la cuarta transformación, dentro de todos los cambios que se lograron, fue evitar el saqueo del país y también fortalecer la soberanía de nuestro país. O sea, México colabora con Estados Unidos. México tendría, después de este escándalo, que seguir colaborando con la CIA. Pues evidentemente sí. Decía los panistas, sobre todo, que es el gobierno que está en Chihuahua, el gobierno del PAN con Maru Campos, ellos decían, no, pues es que nosotros estábamos haciendo algo bueno. Primero salen a decir, somos nosotros, y la gobernadora desmanteló 6 laboratorios, y luego dice la gobernadora, no, yo ni sabía, a mí ni me diga, ¿no? A pesar de que en un primer momento salieron a cacarear, como se dice, los resultados de ese operativo. Y luego comienzan a crear una narrativa en donde, según el gobierno mexicano, no quiere combatir al crimen organizado. Y eso es falso, porque el gobierno de México, a través de una estrategia no improvisada, una estrategia que fue incluso compartida con Estados Unidos y que ha dado buenos resultados, gracias a esa estrategia se han logrado desmantelar más de 2.300 laboratorios en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia, pero también ha habido una disminución del tráfico, por ejemplo, del fentanilo, que beneficia a Estados Unidos. Me parece, decían, según datos el propio presidente Trump, que ha habido una disminución del 56% de importación de fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces, evidentemente, la colaboración que tiene México con Estados Unidos ha dado resultados en tanto se cumpla lo mínimo, la ley. No se piden cuestiones adicionales, sino simplemente que se cumpla la ley, y los resultados están ahí. Al llegar la cuarta transformación, desplazó a alguien. O sea, el poder nunca está vacío, siempre hay alguien ejerciendo el poder. Cuando llega la cuarta transformación, llega a darle el poder al pueblo de México y desplaza a los que antes utilizaban el país como un lugar en donde llegaban a explotar nuestros recursos naturales, y mucho de eso era saqueo, porque los recursos naturales de nuestro país se iban hacia el extranjero. Ese desplazamiento que hubo, evidentemente, como lo hubo decía el presidente Andrés Manuel, hay que dividir ahora el poder público del poder económico. Bueno, ese poder económico también era extranjero. Y evidentemente nadie está conforme con lo que se perdió, pues van a tratar de recuperarlo. Y ven en la oposición, desde mi punto de vista, esos intereses extranjeros que buscan o que perdieron o que se vieron afectados en sus intereses económicos al llegar la cuarta transformación, buscan nuevamente recuperar esa extracción de recursos que tenían de nuestro país, y tratan a través de la oposición de que se les abra la puerta. Y ahí ves, tú lo mencionabas bien ahorita, al PAN, a la oposición, al PRIAN,
abriéndoles la puerta, primero diciendo, pasen aquí, nosotros no vamos a informar, tú métete, haz lo que tú quieras, tú dinos, o sea, se ponen de tapete ante las fuerzas extranjeras y dicen, tú haz lo que tú quieras en nuestro país. O sea, son muy entreguistas, si no les interesa el pueblo, mucho menos el territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ponen de tapete ante los intereses extranjeros y provocan que pues, los intereses extranjeros entren con todo. Y ahí tienes esto que ocurrió con la CIA, tienes también el PAN, el PRIAN, abriéndole la puerta ahora hasta los españoles, ¿no? Para que vengan y aquí reivindiquen a Hernán Cortés y todas las atrocidades que cometió en nuestro pueblo. Y también tienes al PRI ahora haciendo vemos al presidente del PRI, que los mismos priistas están en contra de él, porque dicen ellos mismos, reconocen que está acabando con el PRI, y ellos ahora lo vemos yendo a reuniones en Estados Unidos pidiendo así ya abiertamente la intervención en nuestro país, diciendo ahora algo que a mí me parece pues ya muy grave, diciendo que Morena es un narcopartido terrorista o que es un partido político terrorista, comparándolo con lo que sucedió en España, con la ETA, etcétera. Y la verdad es que es muy irresponsable y ponen al país, como saben que el pueblo de México, por todas estas actitudes, mentiras, o sea, ¿de qué manera se mintió en el caso de los agentes de la CIA? Pues es el reflejo de lo que vivimos en los sexenios de Fox, Calderón y de Enrique Peña Nieto. Nuevamente, recordemos las mentiras que nos dieron con los 43 de Ayotzinapa, que crearon toda una narrativa que después se demostró que era falsa. Y nuevamente ocurre en Chihuahua, o sea, no cambian, no entienden, mienten al pueblo porque creen que el pueblo es ignorante, pero ignorante, como decía el presidente Andrés Manuel, es el que piensa que el pueblo es ignorante. Entonces, es lo mismo de la oposición, sigue siendo la misma oposición entreguista de mediados del siglo XIX que iban a Europa pidiendo que les trajeran aquí a un emperador y para que les dé las obras, ¿no? O sea, sí, llévense ustedes, pero déjenos aquí las boronas que les caigan, nosotros las recogemos. Pues esa es la oposición de México y por eso es que el pueblo de México tiene que estar bien enterado de lo que está ocurriendo. ¿Hay intereses injerencistas? Por supuesto que sí. Que la CIA participe es muy relevante porque recordemos la intervención de la CIA también en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, lo que ocurrió en Centroamérica, precisamente con intervención de la CIA, lo que ocurrió en países como Chile, que fue la CIA, ya después está comprobado que la CIA intervino para que llegara Pinochet en un golpe de Estado que ocurrió en ese país con un daño terrible por décadas al país. Entonces, eso ya no puede suceder. Llama la atención que el embajador de Estados Unidos haya tenido en sus antecedentes pues el haber estado en la CIA, y por eso es importante decirle a Estados Unidos, con esto nadie gana. En estas actitudes perdió a 2 agentes de la CIA, algo que no ocurre en los operativos. Yo decía 2.300 operativos y no se ha reportado una baja de elementos en el desmantelamiento de esos laboratorios. Y acá, en los que supimos, pero hay quienes dicen que no eran 2, que eran 4 agentes los que participaron. ¿Y qué actividades realizaban los otros 2? Y repito, hay muchas cosas que se tienen que investigar y decirle al pueblo de México que tiene que estar al pendiente, que tiene que saber que hay instrumentos, yo los veo así, los políticos de la oposición, muchos se ponen serviles porque sirven precisamente a esos intereses extranjeros. Y el pueblo de México tiene que saber esto, tiene que estar alerta, porque no es menor cosa que haya intereses muy fuertes. Estados Unidos sigue siendo una potencia económica, militar, y México le tiene que aclarar a Estados Unidos, porque a veces parecería que Estados Unidos no tiene la información correcta. México tiene que seguirle informando que la estrategia para resolver el problema del narcotráfico, que mucho tiempo sucedió también por la inacción de Estados Unidos. O sea, es impensable
que el narcotráfico haya crecido sin la negligencia de Estados Unidos, porque la droga llega a Estados Unidos y se distribuye en un territorio muy amplio, en 50 estados. ¿Cómo se distribuye tal cantidad de droga para abastecer el mercado más grande de consumo de droga en el mundo? Estados Unidos es el mercado más grande de consumo de droga en el mundo y es impensable que haya esa facilidad de transportarla en el territorio de Estados Unidos. Entonces hay algo ahí que se tiene que hacer y México, creo, que va en la dirección correcta. No se tiene que pelear con Estados Unidos. A veces en la cuarta transformación, algunos compañeros creen que México debe de estar en contra de Estados Unidos y me parece que eso tampoco es correcto. Porque para mí, si un país es importante, para México, obviamente después de nuestro propio país, es Estados Unidos. Por el simple hecho de que ahí viven ya 50 millones de mexicanos que cuando los fueron a entrevistar dijeron, sí, yo soy de origen mexicano. Imaginemos a los que les dio miedo y no abrieron la puerta para ser encuestados. En una reunión que tuvimos una vez con el ex embajador Kenneth Salazar, ahí a puerta cerrada en el Senado de la República, él reconoció, el anterior embajador de Estados Unidos en México, reconoció que la cifra de mexicanos, o como ellos le llaman, de hispanos de origen mexicano, podría llegar a 70 millones. O sea, estamos hablando prácticamente en unas cifras conservadoras que 1 de cada 3 mexicanos vive en Estados Unidos. Pues por ese solo hecho, México tiene que ver a Estados Unidos como el país más importante, porque si le va bien a Estados Unidos, le va bien a 1 de cada 3 mexicanos que hicieron de ese país su hogar. Entonces, ¿Estados Unidos es importante para México? Sí. ¿La seguridad en Estados Unidos es importante para México? Sí. ¿El consumo de drogas y el combate al crimen organizado que envía drogas hacia allá es importante? Sí, por supuesto. Pero también debe de haber respeto, debe de haber colaboración, porque aparte ya está demostrado, da mejores resultados cuando hay un entendimiento transparente, cuando la información no se reserva. Y es por eso que también algunos dicen, ¿cómo es posible que el gobierno de México no se haya dado cuenta que no hace contrainteligencia? No, muchos ya comenzaron en la oposición hipócrita, comenzaron a decir, a culpar ahora al gobierno de México que eso era prácticamente su culpa. ¿Por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta que había agentes ahí? Y es precisamente porque México cumple con uno de los ejes rectores de la relación con Estados Unidos, que es el eje de la confianza. Si no hay confianza, ¿cómo vas a colaborar con ellos? Entonces se parte sin ser, digamos, dicen ellos, los gringos, naif, ¿no? Sin ser que te estés creyendo todo, pero sí hay un eje muy importante que es el de la confianza que rige la relación entre México y Estados Unidos. No se puede violar así la confianza porque si no suceden estos casos que son muy lamentables. Lo más lamentable que es, pues que 4 personas perdieron la vida y eso no debió de ocurrir. Se pudo haber evitado. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Zamora y los invito a seguir viendo la 4TV.